Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente saludándote tu servidor, el contador público Jorge Villalobos Rosales, trayéndote un nuevo tutorial. En esta ocasión nos vamos a enfocar de cómo nosotros podemos realizar una hoja de cálculo en Excel para la determinación de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta para las personas morales del título segundo. Como tú puedes observar en pantalla, tenemos un libro de Excel con 4 hojas, una que dice 2018, 2019, otra que dice datos y otra precisamente que se llama pagos provisionales del impuesto sobre la renta. Es aquí donde nosotros vamos a desarrollar todas nuestras funciones en Excel para efectos de poder determinar el impuesto sobre la renta provisional de este tipo de empresas o de este tipo de personas morales. Déjame decirte que la estructura que tú estás viendo en pantalla de este papel de trabajo la tomé directamente del artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta, que dicta de la siguiente manera. Mira lo que dice el artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta, que es donde tenemos el fundamento legal para efectos de la determinación, para efectos del cálculo del pago provisional del impuesto sobre la renta para las personas morales del título segundo, que a la letra dice: los contribuyentes, cuando se refiere a contribuyentes, se refiere a las personas morales del título segundo, efectuarán pagos provisionales mensuales. Nota que dice pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio. Luego entonces podemos decir que los pagos provisionales son un pago a cuenta del impuesto del ejercicio, son un pago anticipado que la persona moral realiza a cuenta del impuesto sobre la renta del ejercicio, cuando deben de enterar este impuesto, este pago provisional, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponde el pago, conforme a las bases que a continuación se señalan. Entonces, es en el artículo 14 que nosotros podemos tomar como referencia, ya que es el fundamento legal para efectos del impuesto sobre la renta para la determinación de los pagos provisionales. Déjame comentarte que esta fracción primera se dedica a explicarnos el primer elemento de la determinación del tributo, el primer elemento del cálculo o de la determinación del pago provisional, que en este caso es el coeficiente de utilidad. Mira lo que dice la fracción primera del artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta. Se calculará, y nota que dice se calculará. Aquí está evocando el principio de la autodeterminación del tributo que marca el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, que es el propio contribuyente quien tiene la obligación de determinar el tributo correspondiente. La fracción primera dice entonces: se calculará el coeficiente de utilidad. Aquí tenemos el primer elemento de la determinación o del cálculo de nuestro pago provisional, el coeficiente de utilidad. Se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 meses. Déjame decirte que este tutorial lo estamos haciendo lo estamos haciendo para una persona moral que tributa en el título segundo, que va a determinar sus pagos provisionales del ejercicio del 2020. Por tanto, su último ejercicio de 12 meses sería el ejercicio del 2019. Leo nuevamente. Fracción primera del artículo 14. Se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 meses. En este ejercicio práctico sería el 2019, por el que se hubiera o debió haberse presentado declaración. Para este efecto, la utilidad fiscal, nota que ahora la ley del impuesto sobre la renta nos va a explicar cómo debemos determinar el coeficiente de utilidad. Para estos efectos, o sea, para la determinación del coeficiente de utilidad, la utilidad fiscal del ejercicio por el que se calcule el coeficiente, en este caso la utilidad fiscal del ejercicio por el cual vamos a calcular el coeficiente de utilidad, corresponde al ejercicio del 2019. Para estos efectos, la utilidad fiscal del ejercicio por el que se calcule el coeficiente se dividirá entre
los ingresos nominales del mismo ejercicio. Entonces, aquí tenemos la fórmula para la determinación del coeficiente de utilidad, la cual es dividir la utilidad fiscal del ejercicio por el que se calcula el coeficiente entre los ingresos nominales. Ahora, ¿qué debemos nosotros entender por utilidad fiscal y qué debemos entender por ingresos nominales? Ya que estoy aquí en el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, me voy a ir al tercer párrafo para efectos de poder definir o para efectos de que la ley de renta nos defina uno de los elementos de la fórmula del coeficiente de utilidad. Mira lo que dice el tercer párrafo. Los ingresos nominales a que se refiere este artículo serán los ingresos acumulables excepto el ajuste anual por inflación acumulable. Entonces, uno de los elementos de la fórmula, que son los ingresos nominales, la ley del impuesto sobre la renta nos dice que los ingresos nominales son los ingresos acumulables excepto el ajuste anual por inflación acumulable. Déjame decirte que los ingresos acumulables en la ley del impuesto sobre la renta están fundamentados desde el artículo 16 hasta el artículo 24, correlacionados con sus artículos de reglamento, resolución miscelánea fiscal, criterios normativos, criterios no vinculativos y jurisprudencias correspondientes. Entonces, los ingresos acumulables para efectos de renta se encuentran fundamentados desde el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta hasta el artículo 24 de dicha ley. Nada más que aquí hay otro elemento en la fórmula, porque me dice que los ingresos nominales son los ingresos acumulables excepto el ajuste anual por inflación acumulable. Más adelante en este video vamos a determinar el coeficiente de utilidad con los datos de nuestra declaración anual y ahí vamos a descifrar cada uno de estos conceptos que tú estás viendo en pantalla. Ahora bien, me regreso a la fracción primera del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y le doy una última lectura. Tenemos entonces aquí que el primer elemento para poder determinar nuestros pagos provisionales es el coeficiente de utilidad. Mira lo que dice entonces la fracción primera, recapitulo, se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el que se hubiera o debió haberse presentado declaración. Para este efecto, o sea, para la determinación del coeficiente de utilidad, debemos nosotros realizar la siguiente fórmula. La utilidad fiscal del ejercicio por el que se calcule el coeficiente se dividirá entre los ingresos nominales del mismo ejercicio. Y la misma ley del impuesto sobre la renta en su tercer párrafo del artículo 14 nos define que los ingresos nominales son los ingresos acumulables excepto el ajuste anual por inflación acumulable. Ahora, ya definimos uno de los elementos de la fórmula o ya la ley de renta nos definió uno de los elementos de la fórmula, el cual es los ingresos o los cuales son los ingresos nominales. Ahora, el otro elemento es la utilidad fiscal. ¿Dónde encontramos dentro de la ley del impuesto sobre la renta qué es la utilidad fiscal o cómo se determina la utilidad fiscal? Para ello, necesito que me acompañes al artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde tenemos la determinación del impuesto del ejercicio para las personas morales del título segundo y por tanto vamos a poder observar que la utilidad fiscal es la aplicación de otra norma y es la determinación de una fórmula. Mira lo que dice el artículo 9. Las personas morales del título segundo. ¿Y cuáles son estas? Las personas morales que se encuentran fundamentadas en el artículo 7, que son las sociedades mercantiles, las instituciones de crédito, las asociaciones y sociedades civiles, los organismos descentralizados cuando se realicen actividades empresariales a través de dichos organismos y la asociación en participación cuando se realicen actividades empresariales a través de esta figura jurídica. Entonces, nota que la ley de renta dice, las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta
aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. Entonces nota que aquí tenemos al sujeto de la contribución, que es las personas morales, deberán calcular, nuevamente tenemos el principio de la autodeterminación del tributo, el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido. Nota que aquí tenemos la base sobre la cual se multiplica la tasa del 30%, que es el resultado fiscal obtenido. En el ejercicio se le va a aplicar la tasa del 30%. Nota entonces que aquí en este primer párrafo tenemos al sujeto de la contribución, que es la persona moral, tenemos la base de la contribución, que es el resultado fiscal, y tenemos la tasa de la contribución. ¿Por qué te digo esto? Porque el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación menciona que las disposiciones son de aplicación estricta cuando se refieren a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, los elementos de la contribución. Ahora mira lo que dice el segundo párrafo del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue. Ahora, déjame hacerte esta pequeña acotación. Estamos leyendo este fundamento legal para que cuando nosotros vayamos a nuestra hoja de cálculo en Excel, podamos nosotros realizar con diversas funciones en dicha hoja de cálculo la estructura de cada uno de los cálculos que nos menciona la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por tanto, este es un canal en donde un servidor te enseña a cómo realizar tus papeles de trabajo para efectos de la materia contable, la materia fiscal, la materia financiera, y entonces tú puedas realizar tus propios papeles de trabajo. La fracción primera del segundo párrafo dice: se obtendrá la utilidad fiscal. Nota que es uno de los elementos de la fórmula para la determinación del coeficiente de utilidad, como lo marca el artículo 14, fracción primera, segunda oración, cuando dice: para estos efectos, la utilidad fiscal por el cual se determina el coeficiente de utilidad se dividirá entre los ingresos nominales. Así dice el artículo 14, fracción primera, segunda oración de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces mira lo que dice: se obtendrá la utilidad fiscal, que es uno de los elementos de la fórmula para la determinación del coeficiente de utilidad, disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio. ¿Qué se le van a disminuir a los ingresos acumulables? Las deducciones autorizadas por este título. Nota que los ingresos acumulables, como te lo acabo de mencionar, están fundamentados desde el artículo 16 hasta el artículo 24, pero las deducciones autorizadas las tenemos fundamentadas desde el artículo 25 hasta el artículo 43 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, dice que la utilidad fiscal se obtendrá disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio las deducciones autorizadas por este título. ¿Y qué más se le restan a los ingresos acumulables? La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nota entonces que la utilidad fiscal es el resultado de la siguiente fórmula: a los ingresos acumulables le resto las deducciones autorizadas, le resto la PTU pagada en el ejercicio, y el resultado nos da la utilidad fiscal del ejercicio. Ahora mira lo que dice la fracción segunda del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán en su caso las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Y luego dice el tercer párrafo del artículo 9: el impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración
que presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal. O sea que el impuesto anual de las personas morales del título segundo de la ley del impuesto sobre la renta se puede o se debe presentar dentro de los meses de enero a marzo del ejercicio de que se trate. ¿Ok? Una vez que nosotros leímos de cómo podemos determinar el coeficiente de utilidad, tanto en el artículo 14 como en el artículo 9, ya que en el artículo 9 podemos encontrar el otro elemento de la fórmula que es la utilidad fiscal, me dice entonces que el coeficiente de utilidad yo lo voy a determinar dividiendo la utilidad fiscal entre los ingresos nominales del ejercicio por el que se calcula el coeficiente de utilidad. El artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta me dice que la utilidad fiscal es el resultado de restar a los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas y la PTU pagada en el ejercicio. Y es así como nosotros determinamos nuestro coeficiente de utilidad. Mira, me devuelvo al artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta, porque venimos al artículo 9 para que tú pudieras observar qué es la utilidad fiscal y ahorita lo vamos a llevar a la práctica para que podamos entender correctamente lo que nos está diciendo cada una de estas normas jurídicas fiscales y poder nosotros realizar nuestro papel de trabajo para la determinación de los pagos provisionales de estas personas morales del título segundo. Y déjame decirte que si tienes alguna duda en relación a los aspectos o algún punto de lo que mencioné en el video, al final te voy a dejar mi número telefónico, mis correos electrónicos para que tú puedas contactarte con un servidor. Entonces, nota, me voy a regresar a mi papel de trabajo de la determinación del pago provisional de estas personas morales del título segundo y me voy a ir al ejercicio del 2019. Nota que aquí tengo datos de la declaración anual del ejercicio del 2019, porque también es una pregunta muy recurrente que surge pues en nuestra vida diaria, en nuestra vida profesional. ¿De dónde nosotros debemos de tomar el coeficiente de utilidad? La respuesta es bastante sencilla, de tu declaración anual que presentaste ya sea en enero, en febrero o en marzo del ejercicio de que se trate. Entonces es ahí donde podrás tú obtener el coeficiente de utilidad del ejercicio inmediato anterior. Ahora, sé que hay otras implicaciones en relación al coeficiente de utilidad que vamos a comentar un poquito más adelante. Ahora vamos a aplicar las fórmulas del artículo 14, fracción primera, segunda oración de la ley del impuesto sobre la renta. Nota entonces que para la determinación del coeficiente de utilidad, aquí te voy a poner determinación del coeficiente de utilidad, debemos aplicar la siguiente fórmula. Determinación del coeficiente de utilidad, debemos aplicar la siguiente fórmula. La siguiente fórmula es utilidad fiscal entre ingresos nominales. Entre ingresos nominales. Voy a poner una línea para efectos de poder distinguir estos conceptos. Entonces tenemos que el coeficiente de utilidad es el resultado de dividir la utilidad fiscal entre los ingresos nominales. Nota entonces que según los datos que tú estás viendo en pantalla, aquí tenemos unos papeles de trabajo de la determinación del cálculo del impuesto anual del ejercicio del 2019, que es el último ejercicio de 12 meses para esta persona moral que va a determinar los pagos provisionales del ejercicio del 2020 y por tanto tenemos esta hoja de cálculo estructurada de la siguiente manera: ingresos acumulables que representan los conceptos que marca la ley del impuesto sobre la renta como acumulables,
A los ingresos acumulables le resto las deducciones autorizadas que igual marca la ley del impuesto sobre la renta, que nosotros podemos disminuir de los ingresos acumulables. Aquí están todos los conceptos, tenemos las deducciones autorizadas, tenemos la PTU pagada, y entonces como resultado de la diferencia entre los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas y la PTU pagada, tenemos una utilidad fiscal de 1.987.036.10. Nota que si yo resto al ingreso acumulable, le resto la deducción autorizada y le resto la PTU pagada, obtengo 1.987.036.10 de utilidad fiscal, que es uno de los elementos de la fórmula para la determinación del coeficiente de utilidad, como lo marca el artículo 14, fracción primera, segunda oración de la ley del impuesto sobre la renta. Ahora bien, recuerda que la utilidad fiscal la determinamos conforme al artículo 9, que el resultado de la fórmula siguiente es la que nos da la utilidad fiscal: ingresos acumulables menos deducciones autorizadas menos PTU pagada, entonces me da la utilidad fiscal. A la utilidad fiscal le resto las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores y me da como resultado, valga la redundancia de la palabra, el resultado fiscal, al cual le aplico la tasa del impuesto sobre la renta y me da el impuesto sobre la renta anual a cargo, al cual yo le acredito los pagos provisionales que efectuó durante el ejercicio, el impuesto sobre la renta retenido de las instituciones de crédito de conformidad con el 54 de la ley de renta, y entonces me da un impuesto sobre la renta anual a pagar o un impuesto sobre la renta anual a favor. Ahora bien, para efectos de la determinación de nuestro coeficiente de utilidad, entonces tenemos el resultado siguiente: utilidad fiscal es la cantidad de 1.987.036.10, presiono Enter. Ahora, los ingresos nominales, ¿qué nos dice el artículo 14? Los ingresos nominales es el resultado de restar a los ingresos acumulables, le vamos a restar el ajuste anual por inflación acumulable. Mira, le voy a poner el signo igual y espero ustedes puedas observar las fórmulas que estamos aplicando. Le voy a poner el signo igual y voy a restar al total de los ingresos acumulables, que son 34.852.725 pesos, menos el ajuste anual por inflación acumulable, porque este es un concepto que es un ingreso acumulable de conformidad con el artículo 18 de la ley del impuesto sobre la renta, y por tanto presiono Enter. Entonces tenemos ya los resultados correspondientes y ahora mira lo que voy a hacer. Voy a utilizar la función truncar. Vamos a utilizar la función truncar. Le damos doble clic. Voy a dividir la utilidad fiscal entre los ingresos nominales y le voy a decir que me traiga el resultado a 4 decimales y cierro paréntesis. Entonces observa que utilicé la función truncar, dividí la utilidad fiscal entre los ingresos nominales y por tanto voy a presionar Enter. Observa que me da 0.06, pero voy a incrementar los decimales correspondientes. Me da un coeficiente de utilidad por aplicar para el ejercicio del 2020, un coeficiente de 0.0575 para aplicárselos ¿a qué? Para aplicárselos a mis ingresos nominales, para mis ingresos nominales. Entonces, nota que la fórmula de la determinación del coeficiente de utilidad es una fórmula bastante sencilla, nada complicado si es que tú tienes a la mano tus papeles de trabajo de la determinación de tu cálculo del impuesto del ejercicio. Ahora, ¿por qué tengo una pestaña? ¿Por qué tengo una hoja que tiene 2018? Déjame decirte lo siguiente. En la práctica sucede que pues nosotros los contadores públicos o las empresas, el mes en el que presentamos nuestra declaración anual como persona moral, en la mayoría de los casos es el mes de marzo, agotando el límite de presentación de dicha declaración
porque pues tenemos que revisar nuestra contabilidad, tenemos que revisar nuestros pagos provisionales, tenemos que revisar nuestras deducciones autorizadas, tenemos que revisar nuestros ingresos acumulables, tenemos que revisar toda nuestra contabilidad antes de poder presentar o antes de presentar la declaración anual. Por tanto, antes de presentar la declaración anual de cualquier ejercicio, tú debes de sentarte a analizar cada uno de los conceptos que aparecen en tu balanza de comprobación anual para efectos de poder depurar la información y entonces estar listos para la presentación de la declaración anual del ejercicio de que se trate. Ahora bien, tengo la hoja del 2018 porque por lo regular en la práctica sucede que los contadores públicos presentamos la anual en el mes de marzo, a pesar de que la podemos presentar en enero, a pesar de que la podemos presentar en febrero, la presentamos en marzo por las razones que ya un servidor te acaba de comentar. Ahora bien, ¿qué pasa con los pagos provisionales de enero y febrero? Como nosotros los contadores públicos presentamos la anual en marzo en la mayoría de los casos, hasta en esos momentos nosotros determinamos ya el coeficiente de utilidad definitivo, el cual vamos a poder utilizar ya en el ejercicio del 2020. Sucede en la práctica que el coeficiente de utilidad pues a veces no lo conocemos en enero ni en febrero y por tanto utilizamos el coeficiente de utilidad del ejercicio del 2018 para los pagos provisionales de enero y febrero. Y entonces, una vez que presentamos la anual, utilizamos el coeficiente de utilidad del ejercicio del 2019, en este caso, para mis pagos provisionales de marzo a diciembre. Déjame decirte que esto es lo que pasa en la práctica y que la autoridad, al menos en lo que llevo de experiencia, jamás nos ha requerido esta práctica profesional ya en la vida real en relación a poder determinar un coeficiente de utilidad o colocar el coeficiente de utilidad del ejercicio del 2018 para enero y febrero 2020 y así sucesivamente. Ahora mira, nota, me voy a ir nuevamente al ejercicio del 2018, me voy a ir al ejercicio del 2018 y nuevamente vamos a determinar el coeficiente de utilidad. Mira, voy a copiar esta parte de la fórmula y me la voy a llevar aquí también a esta hoja de cálculo, lo voy a pegar y voy a desarrollar la fórmula contigo. Vamos a suprimir. Dijimos entonces que el coeficiente de utilidad que vamos a determinar del ejercicio del 2018 me va a servir para mis pagos provisionales de enero y febrero. Nota que voy a agarrar la utilidad fiscal de esta declaración, que en este caso es 4.550.251.13, y lo voy a dividir entre los ingresos nominales, que son los ingresos acumulables menos el ajuste anual por inflación acumulable. Y por tanto presiono Enter. Y entonces nuevamente utilizo la función truncar y divido la utilidad fiscal entre los ingresos nominales y lo traigo a 4 decimales. Cierro paréntesis y presiono Enter. Nota que el coeficiente de utilidad para enero-febrero que vamos a aplicar en esta práctica es de 0.1094 y para el 2019 el coeficiente de utilidad es de 0.0575. Y aquí te quiero compartir algo. Aquí te quiero compartir un pequeño tip. Yo soy de la idea de que al mes de diciembre debemos hacer un estimado de nuestros papeles de trabajo, de la declaración anual, del ejercicio al que corresponda, para poder nosotros comparar el coeficiente de utilidad que nos resultó en el ejercicio del 2019, que es este caso, con el coeficiente de utilidad que nos resultó en el ejercicio del 2018. Y nota que el coeficiente de utilidad del 2018 es mayor al coeficiente de utilidad del 2019 y entonces en diciembre se pudo tomar la decisión de presentar la declaración anual en el mes de enero para efectos de utilizar este coeficiente de utilidad de 0.0575 para efectos de poder minimizar el impacto económico del pago del tributo, del pago del impuesto sobre la renta. Por tanto, yo te aconsejo que en lugar de acelerarnos en el mes de marzo, nosotros podamos hacer un estimado de cómo va a quedar el impuesto anual para el ejercicio
cómo va a quedar el coeficiente de utilidad que vamos a utilizar para el ejercicio posterior, y entonces tú puedas sopesar la presentación de la declaración anual en el mes de enero en lugar de el mes de marzo en el caso de que tu coeficiente de utilidad haya disminuido. Bueno, estos son los pequeños comentarios. Así que aquí tenemos el primer elemento de la determinación del pago provisional, del cálculo del pago provisional correspondiente, que es el coeficiente de utilidad. Espero te haya podido quedar claro. Ahora, me regreso al artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no sin antes darle guardar al archivo de Excel, y nota que el segundo párrafo de la fracción primera del artículo 14 dice: las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos en los términos de la fracción segunda del artículo 94 de esta ley adicionarán a la utilidad fiscal o reducirán de la pérdida fiscal, según corresponda, el monto de los anticipos y rendimientos que en su caso hubieran distribuido a sus miembros en los términos de la fracción mencionada en el ejercicio por el que se calcule el coeficiente. Este segundo párrafo de la fracción primera nos está hablando acerca de personas morales que son sociedades civiles, asociaciones civiles, sociedades cooperativas, donde por ser una sociedad civil, una asociación civil, una sociedad cooperativa, pueden dar anticipos a cuenta de utilidades a sus socios. Esos anticipos, desde luego, al mandarnos, al artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es un artículo que nos habla de la determinación o nos habla del régimen de sueldos y salarios de las personas físicas, ya que el artículo 94 comienza introduciendo el capítulo primero, que es de sueldos y salarios, del título cuarto de las personas físicas en el impuesto sobre la renta, y por tanto estos anticipos a cuenta de utilidades se consideran asimilados a salarios que tienen un tratamiento fiscal especial que en este video no vamos a tratar. No vamos a determinar el coeficiente de utilidad de sociedades civiles, asociaciones civiles y sociedades cooperativas que otorgan anticipo a cuenta de utilidades o de rendimientos que se consideran asimilados a salarios. Esto ya lo vamos a dejar para un video posterior. El tercer párrafo de la fracción primera dice: tratándose del segundo ejercicio fiscal, el primer pago provisional comprenderá el primero, el segundo y el tercer mes del ejercicio y se considerará el coeficiente de utilidad del primer ejercicio aun cuando no hubiera sido de 12 meses. ¿A qué se refiere este tercer párrafo de la fracción primera del artículo 14? Se refiere a aquellas personas morales del título segundo que hayan iniciado operaciones, por ejemplo, en el ejercicio del 2019, cuyo ejercicio fiscal fue irregular, como lo marca el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación, donde comenzaron posterior al 1 de enero sus operaciones y por tanto, para efectos fiscales, este mismo artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta menciona que cuando se trate del primer ejercicio fiscal, cuando se trata del primer ejercicio fiscal, las personas morales del título segundo no están obligadas a presentar pagos provisionales del impuesto sobre la renta. Eso es donde lo dice, contador. Bueno, mira, te voy a llevar al párrafo que lo menciona. Teme un poco de paciencia, por favor. Mira lo que dice aquí en relación a esta parte. Los contribuyentes deberán presentar las declaraciones de pagos provisionales siempre que haya impuesto de operaciones, coma, ya este es un segundo supuesto, cuando hubieran presentado el aviso de suspensión de actividad. Lo que te está diciendo este párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta es que si tú estás en tu primer ejercicio de operaciones, que es el caso que yo te estoy comentando, que supongamos que esta empresa comenzó operaciones en el ejercicio del 2019, en la segunda oración de este párrafo dice: no deberán presentar declaraciones de pagos provisionales en el ejercicio de iniciación de operaciones. Por eso es que el tercer párrafo de la fracción primera nos menciona que tratándose del segundo ejercicio fiscal,
El primer pago provisional, nota, tratándose del segundo ejercicio fiscal. El primer pago provisional, el primer pago, nota, el primer pago, no el segundo, no el tercero, el primer pago provisional comprenderá el primero, el segundo y el tercer mes del ejercicio y se considerará el coeficiente de utilidad, el coeficiente de utilidad del primer ejercicio aun y cuando no hubiera sido de 12 meses. Porque recuerda que el coeficiente de utilidad se calcula de conformidad con el último ejercicio de 12 meses. Pero como en este caso que te estoy comentando, la empresa inició operaciones en el 2019, en el 2020 que quiere presentar ya sus pagos provisionales, que va a presentar ya sus pagos provisionales, pues el ejercicio del 2019 no fue un ejercicio de 12 meses, no fue un ejercicio fiscal de 12 meses, ya que fue irregular y por tanto pudiéramos pensar, como mi último ejercicio no fue de 12 meses, entonces yo no estoy obligado a realizar el cálculo del coeficiente de utilidad y mucho menos a pagar o a determinar el pago provisional en el ejercicio del 2020. Pero este tercer párrafo de la fracción primera nos dice que tratándose del segundo ejercicio fiscal, para aquellas personas morales que hayan iniciado operaciones en el 2019, el primer pago provisional comprenderá el primer pago provisional. Comprenderá el primero, el segundo y el tercer mes del ejercicio y se considerará el coeficiente de utilidad del primer ejercicio aun cuando no hubiera sido de meses. Ahora bien, el último párrafo de la fracción primera dice, cuando en el último ejercicio de 12 meses, no resulte coeficiente de utilidad conforme a lo dispuesto en esta fracción, se aplicará el correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el que se tenga dicho coeficiente, sin que ese ejercicio sea anterior en más de 5 años a aquel por el que se deban efectuar pagos provisionales. Mira, nuevamente leo este párrafo cuando dice, cuando en el último ejercicio de 12 meses no resulte coeficiente de utilidad, conforme a lo dispuesto en esta fracción, se aplicará el correspondiente al último ejercicio de 12 meses, nota, el último ejercicio de 12 meses, por el que se tenga dicho coeficiente, sin que ese ejercicio sea anterior en más de 5 años a aquel por el que se deban efectuar los pagos provisionales. ¿Qué quiere decir este párrafo? Que si yo estoy en el ejercicio del 2020 y reviso mi declaración anual del 2019 y en ella veo que no tengo un coeficiente de utilidad porque determiné una pérdida fiscal, me dice la ley del impuesto sobre la renta, no te preocupes, revisa tu declaración anual del 2018, ya llevamos 2 ejercicios anteriores. Si en ese ejercicio no tienes coeficiente de utilidad porque nuevamente tuviste una pérdida fiscal, vete al ejercicio del 2019 siempre y cuando sean ejercicios de 12 meses. Y entonces me voy al ejercicio del 2017 y noto que en ese ejercicio tuve utilidad fiscal y por tanto tuve un coeficiente de utilidad. Me dice entonces la ley del impuesto sobre la renta, utiliza ese coeficiente de utilidad del ejercicio del 2017 para efectos de determinar tus pagos provisionales del ejercicio del 2020. Espero que esta explicación haya quedado claro. Claro que estas explicaciones son enunciativas más no limitativas, porque en la práctica profesional se pueden dar muchos supuestos y por tanto pueden surgir muchas dudas. Por tanto, como te lo dije, en el final del video, al final de este video, te voy a dejar mi número telefónico por si tuvieras alguna duda, poder platicar con relación a este tema que estamos tocando. Ahora bien, mira lo que dice la fracción segunda de la ley del artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta. La utilidad fiscal para el pago provisional, nota que aquí ya entramos en el cálculo del pago provisional,
se determinará multiplicando el coeficiente de utilidad que corresponda conforme a la fracción anterior por los ingresos nominales correspondientes al periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que se refiere el pago, y en su caso se disminuirán los siguientes conceptos. Nota entonces que si yo me regreso a mi hoja de cálculo de Excel, me dice que otro elemento importante de la determinación del pago provisional son los ingresos nominales. ¿Y qué dijimos que eran los ingresos nominales? Los ingresos nominales son los ingresos acumulables, excepto el ajuste anual por inflación acumulable. Y por tanto, vamos a seguir lo que dice la fracción segunda del artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta. Por tanto, el primer elemento para poder determinar nuestros pagos provisionales es el coeficiente de utilidad. Nuestro segundo elemento son los ingresos nominales. Por tanto, aquí tenemos los ingresos nominales. Ahora me vas a preguntar, oiga contador, ¿y de dónde tomamos nosotros estos ingresos nominales? De dos fuentes. De tu contabilidad y de tus papeles de trabajo en relación a los ingresos que son de carácter fiscal y que no son de carácter contable. Por ejemplo, la utilidad fiscal en venta del activo fijo. Por ejemplo, la utilidad fiscal en la enajenación de terrenos. Por ejemplo, la recuperación de créditos incobrables que se dé en otro ejercicio fiscal. Por ejemplo, la ganancia fiscal por la dación en pago, etcétera. Entonces, tenemos dos fuentes de donde nosotros tomar los ingresos nominales, de nuestra contabilidad y de nuestros papeles de trabajo que nos sirven para determinar los ingresos nominales de cada uno de los meses correspondientes. Por tanto, yo te invito a que revises tu contabilidad, a que revises tus papeles de trabajo y puedas tomar de ahí tus ingresos nominales para efectos del cálculo de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta. Así que aquí tenemos ingresos nominales que nosotros sacamos de nuestra contabilidad y de nuestros papeles de trabajo para efectos de poder determinar nuestros pagos provisionales. Aquí yo voy a sacar una suma con Shift, Alt e igual para hacer una suma de manera automática, y nota que en el año tenemos un total de ingresos nominales de 19.522.948. Ahora déjame comentarte algo. Aquí voy a borrar esta parte. Déjame comentarte algo. Estos ingresos nominales que tenemos aquí, que son los ingresos acumulables excepto el ajuste anual por inflación acumulable, cuando te toque presentar tu declaración anual, el Fisco Federal ya va a tener precargada esta información y lo único que va a corroborar es que sean exactamente los mismos ingresos que tienes declarados en tus pagos provisionales, al cual lo único que tenemos que hacer es agregarle el ajuste anual por inflación acumulable y así determinar el ingreso acumulable del ejercicio. Por tanto, ten mucho cuidado en la determinación de tus ingresos nominales de cada uno de los meses del ejercicio por el cual estás determinando tus pagos provisionales, porque esto va a tener una repercusión en tu declaración anual para el ejercicio del 2020 o para el ejercicio de que se trate. Ahora, como te dije en unos instantes atrás, el coeficiente de utilidad que vamos a utilizar para enero y febrero va a ser el del ejercicio del 2018. Mira, me voy al ejercicio del 2018. Mira, nota que le di el signo igual. Me voy al ejercicio del 2018 y voy a tomar este coeficiente de utilidad. Le voy a dar F4 para que yo lo pueda correr. Permítame tantito. Es que aquí tiene un... están combinadas las celdas y por tanto no me trae el resultado. Nuevamente voy a seleccionar, voy a ir al 2018, voy a seleccionar el coeficiente, presiono Enter, voy a colocar F4 para efectos de volver absoluta a esta celda y entonces poderla correr para enero y febrero. Para marzo voy a tomar el ejercicio del 2019 y voy a presionar Enter. Entonces, mira, aquí me vuelvo a colocar un error de valor porque están combinadas las celdas.
Nuevamente quito la combinación, vuelvo a hacer la referencia y le pongo el coeficiente de utilidad para el ejercicio del 2019. Y aquí le pongo F4 para efectos de que esta información no se mueva y doy doble clic para que tengamos el coeficiente de utilidad del ejercicio del 2019 para marzo a diciembre y el coeficiente de utilidad del ejercicio de enero y febrero del ejercicio del 2018. Ahora, nota que a la determinación, porque no hemos llegado todavía a la determinación del pago provisional conforme a esta hoja, nota que el artículo 14 sigue diciendo lo siguiente, que a la utilidad fiscal para el pago provisional se le pueden disminuir los siguientes conceptos. El monto de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el mismo ejercicio en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El citado monto de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas se deberá disminuir, nota que es una obligación, por partes iguales, Y déjame decirte, hago un paréntesis, déjame decirte que en unos días más estaré subiendo un video de cómo podemos nosotros determinar la PTU y el impuesto sobre la renta de la PTU con Excel. Entonces, cierro el paréntesis de mi comentario. Entonces dice, el citado monto de la PTU se deberá disminuir por partes iguales en los pagos provisionales correspondientes a los meses de mayo a diciembre del ejercicio fiscal correspondiente. La disminución a que se refiere este inciso se realizará en los pagos provisionales del ejercicio de manera acumulativa y el monto que se disminuye en los términos de este párrafo en ningún caso será deducible de los ingresos acumulables del contribuyente de conformidad con lo previsto en la fracción 26ª del artículo 28 de esta ley. Y es lógico porque la fracción 26ª dice que la PTU a los trabajadores no es deducible en materia del impuesto sobre la renta. Pero aquí te quiero hacer una aclaración. No es lo mismo deducibilidad que disminución. En este caso lo que estamos haciendo es disminuir la PTU en partes iguales de manera acumulativa en los pagos provisionales. Nota que no la estamos deduciendo porque no es una deducción autorizada, al contrario, es una erogación no deducible. Por tanto, aquí lo que vamos a hacer es disminuir la PTU de la utilidad fiscal para el pago provisional, no así deducir la PTU, ya que son conceptos totalmente distintos jurídicamente hablando. Por tanto, mira, me regreso a mi papel de trabajo y aquí en la hoja llamada datos tenemos una PTU que se pagó, que esta empresa pagó, ya sea en el mes de abril o mayo. Vamos a suponer que esta PTU de 380,730 la pagó en el mes de mayo y la disposición fiscal me dice que esta PTU yo la debo disminuir de manera proporcional y de manera acumulativa en los meses, en los pagos provisionales de mayo a diciembre. Por tanto, mira, ¿qué es lo que voy a hacer? Para los pagos provisionales de enero a abril voy a colocar un 0. Pero para los pagos provisionales de mayo a diciembre, mira lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una fórmula. Coloco el signo igual y doble paréntesis. Voy a dividir la PTU entre 8. ¿Por qué entre 8? Porque de mayo a diciembre son 8 meses. El resultado lo voy a multiplicar por la función filas. ¿Por qué por la función filas? Porque conforme arrastre la fórmula, entonces va a ir incrementando el rango de una fila, 2 filas, 3 filas y por tanto vamos a ir disminuyendo la PTU de manera acumulativa. La función filas puede ser cualquier fila que yo seleccione de este rango donde yo estoy. Voy a seleccionar aquí donde dice mayo, le voy a poner 2 puntos y nota que a la primera referencia a la celda A7 le voy a poner un F4 para volverla absoluta. Cierro el paréntesis de la función filas y cierro el paréntesis de esta fórmula y presiono Enter. Y nota que me da la cantidad de 47,591.25, que si yo doy doble clic, voy a hacer una referencia absoluta. ¿A qué celda? A la celda de 2. Vamos a ponerle F4 para volverlo absoluto, presiono Enter y entonces ahora sí
le doy doble clic y nota que de manera proporcional se va disminuyendo por partes iguales y de manera acumulativa. ¿Cómo te demuestro esto que yo te estoy diciendo? Te lo demuestro de la siguiente manera. Si yo agarro 380.730 y lo divido entre 8 porque son los meses que hay de mayo a diciembre, nota que me da 47.591.25, que puedo disminuir en mi pago provisional de mayo. Pero si esa cantidad yo la multiplico por 2, que es lo que voy a poder disminuir en mi pago provisional del mes de junio, me da 95.182.50, que es lo que tú estás viendo en pantalla. 95.182.50 es de manera proporcional por partes iguales y de manera acumulativa. Y por tanto, si nosotros hacemos esta misma operación, llegamos a los 380.730 pesos. Ahora, como no tenemos o no vamos a dar un anticipo a cuenta de utilidades ni tenemos pérdidas fiscales, que también vamos a hablar de pérdidas fiscales en otros videos más que un servidor estará subiendo en su canal, y por tanto vamos a dejar pendiente estos dos conceptos para efectos de la determinación de estos pagos provisionales, pero no significa que no lo vayamos a incluir en las fórmulas correspondientes a nuestra hoja de cálculo llamada pago provisional de ISR. Ahora, en el caso de los pagos provisionales, aquí voy a colocar 0 igual de momento porque también vamos a volver a estas hojas correspondientes. Y nota que voy a correr la fórmula de la función suma. Voy a borrar aquí estos dos para efectos de poder tener la sumatoria de estos dos conceptos, de estos 4 conceptos restantes. Entonces, nota que vamos avanzando en la determinación de nuestro pago provisional. ¿Qué más le puedo restar al pago provisional? Le puedo restar también los anticipos a cuenta de utilidades que menciona el inciso B, y le puedo restar las pérdidas fiscales. Ahora la fracción tercera dice: los pagos provisionales serán las cantidades que resulten de aplicar la tasa establecida en el artículo 9 de esta ley sobre la utilidad fiscal que se determine en los términos de la fracción que antecede, pudiendo acreditarse contra el impuesto a pagar los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. También podrá acreditarse contra dichos pagos la retención a que se refiere el artículo 54 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por tanto, mira cómo vamos a realizar nuestra hoja de cálculo de pago provisional de impuestos sobre la renta. Esta hoja llamada datos es donde tú vas a vaciar, en el caso de que quieras hacer este papel de trabajo, vas a vaciar tu información fiscal, como tú lo estás viendo en pantalla, de cada uno de los conceptos, para efectos de que cuando nosotros lleguemos a la determinación del pago provisional del impuesto sobre la renta, podamos nosotros tomar de esta hoja llamada datos la información que necesitamos para el cálculo del impuesto sobre la renta provisional. Ahora déjame decirte que este impuesto sobre la renta retenido, que nos retuvieron las instituciones de crédito, es porque esta persona moral tiene una inversión que le genera intereses, y sobre esos intereses le están reteniendo el impuesto sobre la renta, y que me permiten a mí disminuirlo de mi pago provisional. Ok, ahora sí, vamos y estamos listos para efectos de poder determinar nuestro pago provisional del impuesto sobre la renta. Observa entonces que nuestra hoja de cálculo sigue la estructura del artículo 14, fracción segunda y fracción tercera de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que la fracción primera habla del coeficiente de utilidad, de la determinación del coeficiente de utilidad, y por tanto nota que aquí tenemos suma de ingresos nominales de meses anteriores, ingresos nominales del mes que se declara, total de ingresos nominales, al cual vamos a multiplicarle por el coeficiente de utilidad, nos va a dar la utilidad fiscal para el pago provisional. A esto le restamos los anticipos a cuenta de utilidades, las pérdidas fiscales y la PTU. En este caso ya no es un estímulo fiscal, sino que aquí voy a quitar PTU pagada en el ejercicio, le voy a poner PTU pagada en el ejercicio. En el ejercicio. PTU pagada en el ejercicio.
Y entonces nos va a dar la utilidad fiscal determinada, al cual la vamos a multiplicar por la tasa del 30%. Vamos a determinar el pago provisional del mes, al cual le vamos a restar los pagos provisionales de meses anteriores, el impuesto sobre la renta retenido que nos hicieron las instituciones de crédito, y vamos a determinar el pago provisional del mes. Ok, para poder realizar esto de manera automática, nos vamos a colocar aquí en esta celda que tú estás viendo de color verde. Nos vamos a ir a la ficha datos, nos vamos a ir al grupo herramienta de datos, al comando validación de datos. Voy a seleccionar donde dice permitir, como lo estás viendo en este cuadro de diálogo, una lista, y voy a seleccionar los meses que están en la hoja datos. Mira, nota, selecciono todos los meses de la hoja datos y entonces doy a aceptar, para efectos de poder realizar una validación de datos y tener el mes de enero, el mes de febrero, el mes de marzo. Claro, aquí no se nota porque tiene un color blanca la letra, pero no te preocupes, ahorita le ponemos un color negro para que podamos nosotros distinguirlo. Y nota que con esta validación de datos tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta diciembre. Bueno, me coloco en el mes de enero y en la celda que tenemos al lado, nota que vamos a utilizar una función llamada coincidir. Mira, le voy a poner igual y le voy a poner coincidir. Coincidir tiene tres argumentos, dos argumentos que son obligatorios y uno opcional. Valor buscado, pues sería el mes correspondiente, que es el mes de enero, coma, en qué matriz o en qué tabla vamos a buscar esta información. Mira, me voy a mi hoja datos y selecciono los meses, coma, qué coincidencia quiero que me traiga, una coincidencia exacta, por tanto le pongo 0, cierro paréntesis y presiono enter. Ahora, te voy a mostrar la fórmula, aquí está ya desarrollada la fórmula, voy a presionar enter y me trae el número 1 porque el mes de enero guarda la primera posición en la lista que nosotros seleccionamos. Si nosotros marcamos febrero, me va a marcar el número 2, marzo el número 3 y así sucesivamente. Nota lo que hace esta fórmula. Oiga, contador, ¿y por qué hicimos esta fórmula? Bueno, porque va a tener el propósito de poder controlar otras funciones más dentro de esta hoja de cálculo. Mira qué es lo que vamos a hacer en suma de ingresos nominales de meses anteriores. Déjame decirte que para el mes de enero no tenemos un ingreso nominal de meses anteriores. Si bien tenemos el mes de diciembre del ejercicio anterior, pero el mes de diciembre del ejercicio anterior corresponde a otro ejercicio fiscal. Y como nosotros estamos comenzando un nuevo ejercicio fiscal, entonces no tenemos ingresos nominales de meses anteriores. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a Excel para que me coloque los ingresos nominales de meses anteriores sin que me tome en cuenta el mes de diciembre del año anterior o que me provoque algún error? Mira, ¿cómo le vamos a hacer? Le vamos a poner igual, y le vamos a poner la función suma. Y dentro de la función suma vamos a utilizar la función desref. Y la función desref aquí actúa como una función compás. Así como el compás que utilizábamos en la primaria, en la secundaria, que tenía un punto fijo, y el otro lado del compás podía moverse a cualquier dirección. Lo mismo sucede con la función de ref. Vamos a poner un punto fijo y ya sabe que nos vamos hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces la función de ref tiene varios argumentos: referencia, filas, columnas, alto y ancho. Entonces mira, en referencia me voy a ir a mi hoja datos y voy a seleccionar la cabecera que dice ingresos nominales y le voy a poner F4. Coma, el siguiente argumento, como tú lo estás viendo aquí en pantalla, mira como lo estás viendo aquí, que es filas, lo voy a dejar en blanco, coma. El siguiente argumento se llama columnas, lo voy a dejar en blanco, le voy a poner coma. Y este argumento que está entre corchetes, que es alto, mira, me voy a regresar a mi hoja llamada pago provisional y voy a seleccionar lo que está en la celda E1, que es el resultado de la función coincidir. Le voy a poner F4. Voy a cerrar paréntesis de la función de ref y voy a cerrar paréntesis de la función suma y presiono enter. Oye, contador, pero si no hizo nada, ¿por qué tanto rollo en relación a esta función? Bueno, pues déjame explicarte lo que sigue para que puedas entender qué es lo que nosotros hicimos con esta función. Ingresos nominales del mes que declara, mira, voy a utilizar la función buscar V. El valor buscado es el mes de enero. Nuevamente selecciono el mes de enero, coma. ¿En qué matriz voy a buscar
el resultado que quiero. Mira, en esta matriz voy a seleccionar estas dos columnas de meses e ingresos nominales, coma, en qué columna está el resultado que quiero, en la columna número 2. Entonces le voy a dar columna número 2 y quiero que me traiga una coincidencia exacta, por eso le pongo 0. Cierro paréntesis de la función buscar V y presiono enter. Nota que me trajo 1.413.082 de ingresos nominales del mes que declara, porque en el mes de enero tenemos 1.413.082. Ahora bien, es aquí donde viene lo maravilloso que es la herramienta Excel y lo poderoso que es la herramienta Excel. Ahora déjame decirte que este papel de trabajo te va a servir para poder capturar esta información en el pago referenciado de la página del SAT. Así que, pues este papel de trabajo es funcional, lo puedes probar y por tanto lo puedes tú también desarrollar. Ok, mira. Nota aquí en total de ingresos nominales acumulables, lo que voy a hacer es poner nuevamente la función suma. Voy a sumar estas dos celdas, voy a dar doble clic y mira, cuando dice suma de ingresos nominales de meses anteriores, cuando yo coloque febrero me debe de poner el ingreso nominal del mes de enero, porque corresponde al mes anterior al mes de febrero. Mira, si yo le doy aquí febrero, nota cómo automáticamente el 1.413.000 se colocó en suma de ingresos nominales de meses anteriores. Ahora, nota que al sumar enero más febrero, menciona que el ingreso nominal es de 2.649.513, y entonces si yo coloco marzo aquí en el mes, me debe de traer estos 2.649.000 a la celda que se llama suma de ingresos nominales de meses anteriores. Me debe de traer la cantidad de 2.649.513, porque es la suma de los ingresos de enero y febrero. Mira, voy a poner marzo y mira cómo es que automáticamente me trae 2.649.513. Y entonces para abril me debe de traer en suma de ingresos nominales de meses anteriores 4.516.081. Mira, voy a poner abril y me trae 4.516.081. Y así sucesivamente, si colocamos mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, pues entonces ya tenemos aquí los 19 millones de pesos. Ok, me voy a regresar al mes de enero para efectos de que tú puedas corroborar esta parte. Y el coeficiente de utilidad, ¿cómo me lo voy a traer? Mira, me lo voy a traer con la función buscar V. Valor buscado, el mes, coma. Dentro de los datos, ahora selecciono 3 columnas, como lo estás viendo en pantalla. Coma, ¿en qué resultado está lo que yo quiero? En la primera, segunda, tercera columna, coma 3, y le pongo una coincidencia exacta con coma 0. Presiono enter y me trae un resultado de .1094. Ahora voy a multiplicar, voy a poner aquí la función redondear. Voy a multiplicar el 1.413.000 por .1094 y le digo que me lo traiga a 2 decimales. Cierro paréntesis y presiono enter y me dice que la utilidad fiscal para el pago provisional es la cantidad de 154.591.17. Ahora, anticipos y rendimientos distribuidos en el periodo. Recuerda que el inciso B del artículo 14, fracción segunda de la Ley del Impuesto sobre la Renta, me dice que estos anticipos a cuenta de rendimientos que otorgan las sociedades civiles, asociaciones civiles y las sociedades cooperativas de producción, estos anticipos que otorgan se deben disminuir también de manera acumulativa. Por tanto, yo voy a utilizar aquí la función igual suma, anidándola con la función de ref, y nota que me pide la referencia. Ahora me voy a la ficha datos, a la hoja datos, y aquí le voy a seleccionar desde la celda E3 y coloco F4, le coloco F4, coma, recuerda que el argumento filas lo dejo vacío, coma, el argumento columnas igual, coma, el argumento alto lo utilizo aquí, le doy clic a la celda E1 de esta hoja, le coloco F4 y cierro paréntesis de la función de ref y cierro paréntesis de la función suma y presiono enter. Ahora,
En el caso de que tú vayas a utilizar este papel de trabajo para una sociedad civil, asociación civil o una sociedad cooperativa donde otorgues anticipo a cuenta de rendimientos, mira lo que sucede aquí. Si, suponte que estamos hablando de una sociedad civil y yo di un anticipo a cuenta de rendimientos de 20,000 y le pongo 20,000, nota cómo es que automáticamente me va a colocar la cantidad de 20,000 pesos. Yo en febrero puedo haber distribuido otros 10,000, ¿ok? Y nota que si yo me coloco en el mes de febrero, me va a poner 30,000, porque acumula lo de enero más febrero, porque así lo dice la ley del impuesto sobre la renta. Si yo le coloco 5,000 pesos aquí en el mes de marzo, perdón, en el mes de marzo, porque pues trajimos ya el cálculo del mes de febrero, si yo le coloco el mes de marzo, me va a traer 35,000 porque los anticipo a cuenta de utilidades se van acumulando como lo dice el inciso B de la fracción segunda del artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta. En este caso, como no estamos hablando de una sociedad civil, lo voy a poner en ceros. Ok, ahora, en el caso de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, miren lo que voy a hacer, voy a poner la función buscar V de nuevo, voy a poner aquí marzo, coma, me voy a mi hoja datos, selecciono las pérdidas fiscales que están en la sexta columna, selecciono esta base de datos así como lo tú estás viendo en pantalla, coma, le digo que el resultado está en la sexta columna y que me lo traiga en un ordenado exacto. Le digo en una búsqueda exacta, perdón, le doy enter. En este caso pues no sucede nada porque no tengo nada en pérdidas fiscales, pero si yo tuviera pérdidas fiscales automáticamente él me lo agregaría al cálculo correspondiente. Ahora la PTU proporcional pagada en el ejercicio, nuevamente mira, voy a utilizar la función buscar V, voy a seleccionar el mes de marzo, coma, voy a seleccionar esta base de datos hasta la cuarta columna, le voy a decir que el resultado está en la cuarta columna y que me traiga una coincidencia exacta. Presiono enter. Observa que en el mes de enero en el mes de marzo no pasa nada, pero si yo me coloco en el mes de mayo, automáticamente ya me está trayendo los 47,591.25 de la PTU pagada en el ejercicio proporcional. Si yo coloco junio, me va a traer los 95,000. Si coloco julio, me va a traer 142,000, que son las cantidades que nosotros tenemos en esta hoja llamada datos. ¿Ok? Bueno, entonces me voy a colocar aquí en el mes de enero. Y continuamos con las fórmulas. Utilidad fiscal determinada, mira lo que voy a hacer. Voy a utilizar la función condicional si. Este es mayor a la suma de todos estos conceptos, entonces que reste de la utilidad fiscal, reste la suma de todos estos conceptos. O si no, que me coloque la cantidad de cero. Cierro paréntesis y presiono enter. En este caso no hay nada, pero si nosotros nos colocamos, por ejemplo, en el mes de mayo, que tenemos un concepto disminuible, nota cómo es que la utilidad fiscal para el pago provisional se disminuye con la PTU pagada de manera proporcional y acumulativa y me da una base gravable o una utilidad fiscal determinada de 425,000. ¿Ok? Y entonces aquí me regreso al mes de enero. Ahora, el pago provisional determinado va a ser el resultado de la multiplicación, voy a poner aquí redondear, de los 154,000 por el 30% y coloco a dos decimales y presiono enter. Me da la cantidad de 46,377.35 y ahora pagos provisionales efectuados con anterioridad al mes de enero no tenemos, pero voy a utilizar la función nuevamente, mira, suma, voy a utilizar la función de ref. Nuevamente me voy a mi hoja datos. Aquí en pagos provisionales le pongo me pongo en la referencia en la cabecera, le pongo F4, coma, en el argumento filas no pongo nada, coma, en el argumento columnas tampoco, coma, en el argumento alto sí, le vamos a poner aquí la celda 1, le coloco F4, cierro el paréntesis de la función de ref y cierro el paréntesis de la función suma. Presiono enter, lógicamente que no hay nada porque no hay un pago provisional anterior al mes de enero. Impuesto retenido, nuevamente mira, le vamos a poner aquí la función suma, vamos a poner la función de ref
me voy a ir a mi hoja datos. Aquí sí voy a colocar desde la celda H3, le voy a poner F4, coma, dentro del argumento fila no coloco nada, columnas tampoco, en el argumento alto sí, voy a seleccionar, coloco F4, cierro paréntesis de la función de ref y cierro paréntesis de la función suma y presiono enter. Aquí en este caso sí me está trayendo un dato porque el ISR retenido de bancos es acumulativo en mis pagos provisionales. Así que me trae 2054. Y nuevamente, mira, utilizo una función condicional si el pago provisional determinado es mayor a la suma de estos dos conceptos, entonces que me resta el pago provisional determinado menos suma de estos dos conceptos. O si no, que me coloque 0. Cierro paréntesis y presiono enter. Nota que me trae como pago provisional a pagar la cantidad de 44.323.35 para el mes de enero. Ahora, ¿cómo le vamos a decir a Excel que cuando ya esté en el mes de febrero me traiga en pagos provisionales efectuados con anterioridad la cantidad de 44.323.35 de la siguiente manera? Mira, me voy a mi hoja datos y observa que aquí tenemos 44.323 y entonces aquí en donde dice pagos provisionales en el mes de enero voy a colocar la cantidad de 44.323 de manera redondeada porque así lo establece el Código Fiscal de la Federación. 44.323 y coloco mi pago provisional en el mes de enero de 44.323. Ahora voy a febrero. Nota, vamos a febrero. Ok. Nota cómo es que automáticamente se mueven todos los números. Y para el mes de febrero, ahora mira, te quiero comentar lo siguiente, para el mes de febrero ya me trae la cantidad de pagos provisionales efectuados con anterioridad de 44.323, que es la cantidad que nosotros pusimos en nuestra hoja llamada datos. 44.323 y mire cómo en el impuesto retenido me trajo la cantidad acumulada. En este caso sería 2054 más 2.723, mira, tenemos 4.777 donde tú estás viendo el cursor. Ok, entonces me regreso a mi pago provisional. Nota que para febrero mi pago provisional es de 37.857. Coloco 37.857. Ok, vamos ahora para el mes de marzo. Disminuyó el coeficiente de utilidad. Por eso nos da una cantidad de 0 pesos, 0 centavos a pagar porque el coeficiente de utilidad para enero-febrero fue 10.94 y para marzo en adelante es de 0.0575. Por tanto, no hay un pago provisional como tal para el mes de marzo. Pero nota que aquí en pagos provisionales efectuados con anterioridad nos está acumulando la cantidad correcta, la cantidad de 82.180. Vamos para el mes de abril. Nota que aquí sí ya tenemos un pago provisional de 15.805 pesos. Vamos a poner aquí 15.805 porque tanto la décima como la centésima, perdón, aquí sería en el mes de abril, aquí me equivoqué. Mes de abril 15.805 para el mes de abril, porque en el mes de marzo nuestro coeficiente de utilidad disminuyó y no hubo pago provisional. Entonces 15.805 pesos porque recordarás que el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación menciona que si la décima o la centésima son mayor a 0.50 debemos de redondear al peso inmediato superior. Pero si es igual a 0.50 hacia abajo se queda en 15.804 pesos. Ok, vamos para el mes de mayo. Y nota que aquí ya aparece la disminución de la PTU pagada en el ejercicio. Y entonces tenemos un pago provisional de 18.717 pesos. Vamos a poner en el mes de mayo 18.717 pesos para el mes de mayo. Vamos al mes de junio. Tenemos 6.884 de pago provisional. Vamos para el mes de julio. 13.671. Vamos para el mes de agosto, 6.983. Vamos para el mes de septiembre, 12.362. Vamos para el mes de octubre,
14,013 pesos, 14,013 pesos. Vamos para el mes de noviembre, 4,165 pesos. Y vamos para el mes de diciembre, 17,892 pesos, 17,892. Y nota que efectuamos pagos provisionales por 192,672, que sumados al ISR retenido, pues nos da un total de pagos provisionales de 222,552 pesos. Pues no sé si te gustó este tutorial, mi querido amigo y mi querida amiga de YouTube, pero espero que lo puedas aprovechar, espero que lo puedas poner en práctica, espero que tú lo puedas desarrollar y que tú puedas realizar tus propios papeles de trabajo. Adicionalmente vamos a, mira, porque se ve feo este 1 aquí, le vamos a poner un formato de letra en blanco para que no se note, y entonces tenemos ya nuestro papel de trabajo terminado. Por tanto, pues te quiero agradecer por el tiempo que tú le dedicaste a este video, para efectos de que tú pudieras aprender de cómo se realiza un pago provisional de una persona moral del título segundo en la ley del impuesto sobre la renta. Si bien este caso es enunciativo más no limitativo, en un solo video no podemos ver todos los casos, pero si tú tienes dudas me puedes dejar un comentario en el video. Y adicionalmente, si tú quieres que un servidor personalmente, mi querido suscriptor de YouTube, personalmente tengamos una sesión en vivo donde podamos platicar de un tema que a ti te interese, me lo puedes también dejar en los comentarios de este video. Y con mucho gusto tenemos una interacción para poder conocernos y poder agradecerte por la lealtad que has tenido con este canal. Este canal se creó con el propósito de que podamos aprender de la materia contable, fiscal, financiera, y también poder poder aprender el manejo de la herramienta Excel, que es poderosa e indispensable para nosotros los contadores públicos. Espero que este video te haya gustado. Te voy a dejar mis datos aquí abajo en el video. Mi nombre es el contador público Jorge Villalobos Rosales. Mi número de teléfono es 962-218-7083. Mis correos electrónicos es enamoratedeexcel@gmail.com. El día de hoy creé uno nuevo que se llama CP Jorge Villalobos Rosales @gmail.com. Me puedes también escribir a CP Jorge-apocalipsis 1213 @hotmail.com, y entonces poder tener un contacto contigo. También a este número puedes contactarme vía WhatsApp y con mucho gusto podemos compartir con cada uno de ustedes. Y también, si te interesa que hagamos un grupo de WhatsApp, de WhatsApp para efectos de poder platicar de temas contables, fiscales y de Excel, también déjame tu comentario en el video y con mucho gusto podemos hacer un grupo de WhatsApp. Entonces, muchas gracias, te agradezco por haber visto este video. Yo te invito a que te suscribas a mi canal que se llama Apocalipsis 1213, donde vas a poder encontrar un sinfín de videos en materia contable, fiscal, financiero, y te pueda ayudar también en el manejo de Excel. Y además también te invito a que te unas a mi canal de Facebook que se llama Enamórate de Excel. Tenme paciencia, ahorita no he subido material, pero ya estaré subiendo en estos días material interesante que te pueda ayudar en tu vida profesional. Ok, muchas gracias mis queridos amigos de YouTube por ver estos videos, este video, y gracias por la paciencia que has tenido con un servidor para efectos de poder aprender de la herramienta Excel y de la materia contable y fiscal. Pero si bien has visto este video completo, déjame decirte algo y déjame compartirte algo. La palabra de Dios dice: el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. La Biblia dice que si nosotros carecemos de sabiduría, que nosotros le pidamos a Dios, que Él está pronto para darnos a manos llenas y bendecirnos en su nombre. Déjame ofrecerte esta oración. Tal vez puedas o no creer en Dios, pero déjame ofrecerte esta oración
para que podamos terminar. Querido Señor Jesús, muchas gracias, Señor, porque nos estás dando la oportunidad de interactuar a través de estos videos y de estar vivos el día de hoy. Muchas gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Y gracias por la paciencia que tienes con cada uno de nosotros. Te pongo en tus manos a la persona que está viendo este video. Probablemente no puede dormir porque tiene algún problema económico, porque tiene un hijo fuera de casa, porque tiene tal vez alguna enfermedad, o está pasando por alguna necesidad espiritual, o hay un vacío en el corazón que no lo deja dormir en paz. Pero yo te suplico, Señor, que la paz que a ti te corresponde, que la paz que tú representas como el Dios Todopoderoso pueda inundar el corazón que está viendo este video y que puedas tú abrazarlo y cuidarlo todos los días de su vida y que le puedas decir que Él no está solo en esta vida y que Él camina asegurado por tu poder. Muchas gracias, Señor Jesús, por tu amor y por tu misericordia. Y yo te pido una bendición especial por cada uno de mis amigos de YouTube, por cada persona que está viendo este video, para que tú la puedas guardar de esta enfermedad y que no llegue a tocar su vida ni la de su familia. Por tanto, yo te suplico, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que nos guardes en el hueco de tu mano y que nos bendigas todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a amarte todos los días y enséñanos a orar y enséñanos a acercarnos a ti, porque tú estás dispuesto con los brazos abiertos a recibirnos. No importa cómo vivamos, cómo seamos, tú estás dispuesto a tenernos en tus brazos. Muchas gracias, Señor Jesús, por el amor que nos tienes y gracias por esta oración. En Jesús, amén. Dios te bendiga, mi querido amigo de YouTube, y espero puedas disfrutar este video.